Con la llegada de la pandemia, cambió la adoración. Trajo un cambio. La adoración debe de ser la misma. Trajo un cambio de lugar nada más. La adoración debe de seguir siendo la misma. Pero ¿qué decimos? Si no oro en el templo no es oración. Si no ofrendo en el templo no es ofrenda. Aquí en la casa nadie me ve. No, yo tengo que cantar allá en la iglesia. Aquí en la casa no puedo cantar un himno. La adoración debe de ser ¿qué? Debe de seguir siendo igual. ¿Quién es el centro de la adoración? Es Jesucristo. Es Jesucristo el centro de la adoración. ¿Dónde quedó entonces la jactancia de este pueblo de tener un lugar el más hermoso como el templo de Jerusalén? Mira cómo se desaparece. Esto también nos habla a nosotros. Yo digo que esto ya va a traer un cambio. La iglesia en algún momento va a ser perseguida. Esto debe de ser un cambio para nosotros, que la adoración debe de ser una adoración genuina en nuestros hogares. Usted pensará el día de hoy, pues gracias a Dios ya no hay saludo porque el hermano me caía mal, menos los saludo. Así está bien. Ahora sí hay distancia, aunque se siente allá lejecitos, ¿verdad? Mis hermanos, llegó el tiempo. ¿Verdad que produjo un cambio? Muchos de nuestros hermanos ya no querían venir a la iglesia. Con esto. Muchos de nuestros hermanos no son de oración, no son de lectura de la palabra. Con esto. ¿Oras? ¿Lees? ¿Tienes tu adoración en la casa, con tu familia, con tu esposa? Aquí es donde se empieza a trabajar. Las 5 solas lo recordamos. ¿Lo recuerda usted? Y una de ellas dice, solo Cristo. Si Cristo no es el centro de la iglesia, por muy bonita que esté la iglesia y por muy grande que sea un templo, me refiero al templo, al templo material, por muy hermoso que sea, de nada sirve. Puedes tener un excelente terreno, hectáreas, excelentes niveles, pero si Cristo no es el centro, se viene abajo. Si Cristo no es el centro de adoración, hay iglesias que el centro de adoración es su pastor, o el centro de adoración es su grupo de alabanza, o es el liturgista, o es el coro, o ciertas familias. Cuando una iglesia no tiene el centro que es Cristo, se va a venir abajo. Y lo veamos el día de hoy. ¿Cuántas iglesias con mucho poder económico hoy no tienen el poder económico? Porque no es la misma entrada. Muchas iglesias que tienen al pastor que hoy no está porque el pastor falleció, se deshicieron. Porque no es Cristo. Si el pastor se va, ¿qué decimos? Pues yo también me voy, pues era con el único que la llevaba bien. Si la familia se va, ¿qué dice? Yo también me voy. Esto pasó también en Jerusalén. Empezó a llegar un momento, un cambio fuerte. Que hoy todavía está el muro de los lamentos. Parte de ese templo. Los cristianos no tenemos centros geográficos de adoración. Esta adoración debe de estar en casa. Si Cristo no es el centro de la adoración en tu hogar, mi hermano, esto no va a funcionar durante todo este tiempo. Y dices, ya extraño la iglesia, extraño esto. Sí, yo también. El saludarnos, el convivir.
Pero la adoración debe de seguir siendo genuina delante de nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Más adelante vemos el punto. Yo diría, de verdad cambió. No debe de cambiar la adoración. Usted me va a decir, sí, pero aquí estábamos nosotros desde las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nosotros que decimos ahora que no hay cultos. Pues ya me levanto más tarde. A las 12 es domingo. A las 12. Si bien, pues en la tarde a veces iba, a veces no, y pues ya oré. Es más, ya vi la predicación de allá de Puerta. Oiga, Pastor David, gracias. Excelentes predicaciones, excelente culto. Otros vemos otras predicaciones, ¿no? Michelle Sugel quizás. Oye, excelente predicación. Pastor, yo estoy en el culto. Y yo te preguntaría, ¿de verdad tu adoración es genuina? Si saben qué es adoración, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra adoración. Adoración es servir, rendirte ante un ser mayor, supremo. Y era la actitud que hacía un esclavo. Reverenciaba el nombre de su amo y se inclinaba a él sirviéndole. ¿Cómo está nuestro servicio de nosotros? Mis hermanos, nuestra adoración debe de ser genuina. Nuestro momento de oración, nuestro momento de lectura, nuestro momento de servicio. Muchos dirán, sí extrañamos, ya volveremos. Sí, ya volveremos. A veces a nosotros los días no nos alcanza porque estamos trabajando, estamos haciendo. Jesús sabía que no era necesario seguir hablando sobre esto por la razón que ambos lugares serían destruidos con su muerte. Este lugar de igual manera. Un día será quitado, un día será destruido. Con su resurrección sería el lugar de adoración con Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dos cosas aquí. Los samaritanos no conocían a Dios. No tenían una revelación plena, por lo tanto, no podían adorarlo en verdad. Es decir, que los samaritanos solamente llegaban al templo o a ese lugar por costumbre. ¿Nos dirá algo a nosotros? Muchos de nosotros, en un momento solamente llegamos a este lugar por costumbre. Porque verdaderamente no conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios verdaderamente, las actitudes fueran las actitudes de Jesús y las actitudes de los discípulos. Ahora veamos también, los judíos. Jesús le está diciendo, la salvación viene de los judíos, de ahí iba a venir el Salvador. Pero también, los judíos sí conocían a Dios. Y tenían una revelación plena. Acuérdense que judíos y samaritanos no se llevaban. Un samaritano no podía entrar al templo. Era corrido. Los judíos sí conocían a Dios y tenían una revelación plena. Esto lo dice en el Antiguo Testamento. Pero su adoración de los judíos era falsa. ¿Cómo habían convertido el templo? Era una adoración falsa. Dos cosas aquí que nos hablan a nosotros. Muchos de nosotros solamente es por costumbre. No porque verdaderamente haya esa gratitud delante de Dios. Porque si hay esa gratitud que hacías aquí, esa misma gratitud la vas a hacer en casa. Esa misma gratitud la vas a hacer en casa. La adoración de los judíos era falsa.
Dos palabras: costumbre y falsedad. Verdaderos adoradores. Dice la palabra: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los verdaderos adoradores son aquellos que son identificados no por un lugar en particular. Esto no te identifica como un verdadero adorador, una iglesia. Esto no te hace adorador, sino por una adoración al Padre a través del Hijo. La adoración verdadera viene de lo más profundo de tu ser, de tu alma. Esa es la adoración, y la palabra que va a decir en el verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Esa palabra de espíritu está con minúscula, espíritu. No está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando del espíritu del hombre. Debe de venir esa adoración, debe de venir ¿de dónde? De lo interior. Esa es la adoración genuina, y solamente esa adoración se lleva cuando Jesucristo está allí. Si verdaderamente Jesucristo vive en nosotros, esa adoración es genuina. Y no es necesario, nosotros estamos pensando hoy en un lugar, y esto a muchos nos está causando mucha inquietud. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Llega un momento en que dices que si no es en la iglesia no es culto. No, sí, adora a Dios. El culto es la adoración a Dios que tú debes de llevar ¿dónde? En tu hogar. No hay requisitos que digan cuántos deben de estar en ese culto. Hay cultos individuales. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. No hay una hora específica. ¿Y cuántas veces nosotros dijimos esto? Anteriormente, ¿qué pasaría si cambiamos el horario de culto? ¿Qué pasaría si cambiamos los días de Santa Cena? ¿Recuerdan eso? No, y no le cambies nada, porque aquí así es. ¿Dónde están hoy las cosas? ¿Dónde están hoy los lugares? ¿Dónde están hoy los horarios? Peleabas el horario, yo te diría: ¿estás a las 6 de la tarde en el culto? ¿En tu casa? No, pastor, ni lo cierre porque hay que ir en la tarde. ¿Estás haciendo culto en la tarde? ¿Estás adorando a Dios en la tarde o solamente estás escuchando la predicación o viendo el culto? Yo no digo que no esté bien. Gracias a Dios hoy están estos medios. Los discípulos no lo tenían, pero adoraban en casa. Yo te decía, hoy tenemos este medio, y bendito sea Dios porque podemos unirnos en adoración, en canto. Nos da deseos de cantar al ver a nuestro hermano, nos da deseos de leer cuando está leyendo nuestra hermana, nos da deseos de orar cuando estamos orando. Sí, hermano, pero esto también debe de ser en tu hogar, con tu familia. Es bonito, nosotros nos estamos preparando para que regresemos aquí, pero adoremos a Dios verdaderamente, no solamente el hábito de aquí, sino adoremos a Dios en nuestros hogares, que Cristo sea el centro de la adoración en nuestros hogares, que Él sea el centro. Ese es un verdadero adorador que nazca de ti, de lo más íntimo, de decir: ¿sabes qué, pastor? Sí, no he adorado a Dios de esa manera. Pues solamente para que vean mis hijos, pues le pongo ahí la predicación y ya yo la veo. Yo no digo que sea malo, pero yo te diría también: a ver, apaga un momentito el medio, o termínalo de ver, pero date un tiempo con tu familia para orar, para cantar, para meditar la palabra. Dale esa adoración a Dios. No quiero decir que no estés adorando a Dios. Sí, estás adorando a Dios y estás participando de un culto, pero también esa adoración debe salir de dentro. Si yo me estoy uniendo y me estoy enlazando a cierta iglesia, lo debo de hacer con esa devoción, de decir: estoy en el culto
tomo mi lugar específico, voy a decirlo así, ya sea en la sala o en el comedor, y vamos a adorar a Dios. Pero hay un momento también en que nosotros lo debemos de hacer, nosotros con nuestra familia. Como papá, como mamá, te toca dar la reflexión, hijo, te toca cantar. Mis hermanos, que sea una adoración genuina. Esa adoración debe de salir del fondo de nosotros. Invitamos a toda la iglesia a que solamente espere los tiempos. Dejemos que Dios haga todo. Esto provocó cambios en nuestras vidas. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Está provocando cambios en nuestras vidas. Pero yo le pido a usted que seamos verdaderos adoradores. El verdadero adorador es una vida de servicio, es una vida de adoración delante de Dios, y esto debe de ser también en nuestros hogares, debe de ser en nuestros trabajos. Sí, extrañamos a todos y yo sé que llegará el momento en que estaremos aquí, pero también, iglesia, preparémonos, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. ¿Cuánto tiempo estará aquí? No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevará para que esto vuelva a la normalidad? No lo sé. Pero los días se están volviendo difíciles, así es que adoremos verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero que ahí en su hogar usted hoy ore a Dios, pero verdaderamente dedíquele ese momento de adoración a Dios juntamente con su familia. Si va a leer la Escritura, léalo completamente con su familia. Mis hermanos, vamos a orar en esta hora y ponernos en las manos de nuestro Dios por estos tiempos que vivimos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Si este lugar lo elegiste para casa de oración, porque también aquí está Jesucristo y queremos que Él sea el centro de esta iglesia, que todo gire en Él. Padre amado, que la adoración de mi hermano y de mi hermana allá en su hogar sea genuina. No sea solamente para que lo vean que se conectó a una página y que lo vean que está participando de un culto. Aún podrá darle like a una predicación, a un canto. Pero quizás su corazón, su vida está lejos verdaderamente de lo que tú requieres. Tú requieres verdaderos adoradores. Padre, que los que se hayan conectado a esta página de la iglesia, nuestros hermanos que están escuchando esta predicación, que verdaderamente su adoración sea genuina allá en su lugar, sea una adoración verdadera en gratitud, mi Señor, no para que yo lo vea que está adorando, sino que tú lo veas que verdaderamente Él está a tu servicio y está agradecido contigo. Padre, llegará el momento que estos lugares serán destruidos. Llegará el día que estos lugares serán cerrados. Llegará el día, Padre, que no nos permitirán hacer cultos públicos. Gracias, porque esta es la forma como tú nos estás preparando para que el Evangelio crezca. Ayúdanos a que esta adoración sea verdadera en nuestros hogares y que también nuestra familia se dé cuenta que hay un Dios verdadero a quien adorar. Padre, que este templo no sea, Señor, un lugar donde nosotros nos hemos enfocado solamente y limite nuestra adoración a ti. Que allá en nuestros hogares haya una verdadera adoración. Que no haya una desesperación en nosotros por querer abrir un templo y estar aquí como tal. Que sepamos esperar, Señor, con paciencia, hasta que tú, Señor, les des esa afirmación a nuestros cuerpos de gobierno,
aún a nuestro mismo gobierno, y que sea para honrarte y glorificarte. Que el canto de hoy, Señor, en nuestros hogares, que la lectura, la oración, la meditación, verdaderamente se haya unido, Señor, al coro celestial y llegado a ti. Ayúdanos que nuestra adoración sea verdadera, que no sea solamente por costumbre y es lo que estemos extrañando, o sea falsa. Venimos a una iglesia, pero nuestras vidas lejos de ti. Decimos creer un Dios, pero no obedecemos. Decimos que amamos un Dios, pero no amamos a nuestros seres queridos ni a nuestro prójimo. Padre, ayúdanos, por favor, a ser verdaderos adoradores. Ahora es, Señor, ahora es el tiempo de adorarte en espíritu y en verdad. Esos son, Señor, los adoradores que tú buscas. Que la adoración de mi hermana, de mi hermano, del niño, del joven, de mi hermana que tiene tercera edad, de los niños que no podrán venir en un momento, Padre, que esa adoración sea verdadera. Ayúdanos, Señor, a llevar esa adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar, hermanos, ahí en sus hogares, en sus casas, la ofrenda como parte también de esta adoración a nuestro Dios. Vamos a llevar a disponer parte de lo que Dios nos da para el sostenimiento de la iglesia. Vamos a hacer. Padre, gracias, porque todo, Señor, está bajo tu control. Todo viene de tu mano. Y, Señor, para con tus hijos tú has sido misericordioso, nos has dado la vida, nos has llamado de muerte a vida. Y, Señor, nos has guardado, nos proteges, nos das todo lo necesario para nuestra vida. Señor, hemos traído parte de lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que veas nuestro corazón, que veas, Señor, la adoración a través de estas ofrendas para contigo. Ayúdanos, Padre, a administrarla adecuadamente y que todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, te damos gracias y pedimos esto. Amén. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo y con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre amado, esta oración tuya
a través de tu Hijo Jesucristo, sigue siendo para cada uno de nosotros en esta iglesia. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guarda a mi Señor, así como dice tu palabra, a cada uno de mis hermanos de esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Guárdalos, mi Señor. Guarda a cada una de las familias que integran esta iglesia. Sé que hoy nos confrontaste con una verdadera adoración. Y tú quieres que nosotros seamos esos verdaderos adoradores. Sé también, Padre, que tú guardas a cada uno de estos adoradores. Aún a aquel que no te conocía y hoy te conoció. Es necesario conocerte para adorarte. De otra manera no podemos adorarte. Gracias por guardar a las familias de esta iglesia. Y oramos, Señor, por cada uno de ellos que integran esta iglesia. Que tú los guardes. Que seas en la salud de cada uno de ellos tu mano poderosa. Sea en ellas, sea en ellos, en la salud de aquellas personas, familiares nuestros que hoy están en los hospitales, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas con enfermedades crónicas. Guárdalos en tu nombre, guárdalos, mi Señor, guarda a nuestros niños de esta iglesia. Guarda a las viudas, amado Padre, las viudas que asisten a este lugar y aquellas que asisten en las iglesias en el mundo. Guarda, mi Señor, a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Guárdanos a cada uno de nosotros. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con toda esta iglesia, sea con todos nuestros hermanos a nivel nacional, a nivel mundial, y esperando así tu venida en una adoración genuina, ahora y siempre. Amén.